Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hemos visto, ya terminamos, de leer y de repasar Aqidat al-Wasatiyya, que es como el tahqiq o la corrección de muchas de las aqidas que se escribieron antes. Dos o tres detallitos. Ibn Taymiyyah corrigió algunos detallitos de los aqidas anteriores, ¿no? Hay dos o tres detalles, puedes encontrar, por ejemplo, en el Barbahari, Sharh al-Barbahari, puedes encontrar dos, en el del Imam Tahawi, y hay algunos detalles en Usul al-Sunnah, y hay detallitos, y bueno, pero vamos a leer Usul al-Sunnah del Imam Ahmed. Son varios puntos, yo creo que me va a llevar unos 4 días, se los voy a ir traduciendo del inglés, entonces la lectura va a ser un poco más tardada, más lenta. Pero este es un libro, es un tratado, tiene su cadena de transmisión, se hizo bastante popular y fue el cimiento de muchos otros tratados. Recordemos que después del Mehna, después de la fitna por la que pasó el Imam Ahmed, hay que conocer sobre la vida del Imam Ahmed, inshallah. Fue fue pues el último, el Imam Ahmed, quien aprendió, él aprendió de todas las otras escuelas. Estuvo con Abu Yusuf de los Hanafi, también Muhammad Shaybani, también hubo contacto con Muhammad Shaybani, de los dos grandes de la escuela de Abu Hanifa. Fue amigo personal, y estuvo muchos años con el Imam Shafi. Y pues Imam Shafi fue estudiante predilecto del Imam Malik. Pues aglomera el Imam Ahmed pues mucho del conocimiento que había, y luego a él le tocó pues defender la Sunna en contra del gobierno Abbasi. Luego este gobierno Abbasi pues había adoptado la creencia de los Mu'tazila. El Imam Ahmed hizo una gran labor, no solamente fue un muhaddith y un faqih, sino también fue el defensor de la Sunna. Por eso lo llaman Imam Ahmed, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaat, el imam que defendió la Sunna. Y pues su historia fue muy triste, ¿no? Cómo lo torturaron, tanto Ma'mun y luego Wathiq, al-Mutasim, por 3, hubo persecución, del Imperio Abbasi. Pero luego, posteriormente, después de Mutawakkil, alhamdulillah, los Hanbali, los Abbasi, la casa real, por decir, los líderes, pues adoptaron la postura del Imam Ahmed. Y de hecho ya para la época de Imam Barbahari, pues ya era, de hecho Imam Barbahari, que tuvo un movimiento hasta cierto punto agresivo, ¿no? Contra algunas minorías,
pero tenía el apoyo de los Abbas y de la casa de Abbas, y pues él fue defensor de la escuela de Ahmed bin Hanbal, y de ahí realmente empezó como la escuela Hanbali, por decir, y ya empezaba también la cuestión de Abu Hassan al-Ash'ari. Entonces había la escuela Ash'ari y la escuela Hanbali, y así empezó como en el siglo 9, 10, y luego ya después los Ash'ari que se fueron a Nizapur, establecieron la Nizamía, y empezó este conflicto que sigue hasta la fecha de cierta forma, ¿no? Entre la gente del Kalam, ya más diferentes versiones de la gente del Kalam, unos más apegados a la Sunna, unos menos, pero todavía hay cierto rezago de este conflicto que Imam Ahmed trató de resolver, y muchos es retornar a esto, pero el Imam Ibn Taymiyyah pues hizo una gran labor varios siglos después, para el siglo 13, 14 de la era cristiana. Yo prefiero citar las eras cristianas porque así identifico las fechas con más facilidad, porque también es importante que como musulmanes ubiquemos lo que está pasando en el mundo en general, y las fechas son más, puedes ir comparando ciertos sucesos. Por ejemplo, en la época que estaba pasando esto con el Imam Ahmed, la Mejna, pues estaba pasando, ya empezaba a formarse el imperio sacro-romano, ya estaba Carlo Magno, ¿no? Ya empezaba, ya estaba por ser coronado, y pues se estableció el imperio sacro-romano en Europa, y luego pues tiene mucho que ver, o sea, la cronología de los eventos que hoy nos dan la dichosa ilustración, y lo que también la cronología de eventos que defienden la Sunna, ¿no? Y pues esto llega hasta el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hasta Sheikh Uthaymin, o sea, cuando vamos viendo la defensa de la Sunna y del Corán y la Sunna. Pero bueno, vamos a un texto que está atribuido al Imam Ahmed y es auténtico, y él estaba tratando de poner algunas posturas en nuestra creencia. Dice, dice el Imam Ahmed: los principios fundamentales de la Sunna que están con nosotros, usul sunna indana, en árabe dice, los principios fundamentales de la Sunna con nosotros son: 1. Él no los enumera, pero vamos a irlos enumerando. Dice: aferrarse al imtisak, aferrarse a lo que estaban los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aferrarse al ilsak bima kanu alayhi ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam, sobre lo que estaban los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, porque todos estaban de acuerdo, pues seguir la Sunna, pero porque los Mu'tazila decían, sí, pues seguimos la Sunna, hacemos 2 rakats después del Maghrib y cosas así. No, pero hay que aferrarse a la comunidad, al Jamaat. Por eso se llama Ahl Sunna wal Jamaat, y el Jamaat de los Sahaba. 2. Tomándolos a ellos, al Jamaat, como un modelo a seguir. ¿Ok? 3. El abandonamiento de las innovaciones. Y cada innovación es un extravío. 4. El abandonamiento de las controversias. Esta es una característica muy importante de la Hanábila, ¿no? Y sí llegó a cierto punto Ibn Taymiyyah de romper un poco esto de meterse a algunos asuntos controversiales. Por ejemplo, no todos en la época de Ibn Taymiyyah estaban de acuerdo que se estudiase la filosofía para entenderla, ¿no? Pero Ibn Taymiyyah se aventuró y se metió a estudiar a fondo las cosas
de la gente errada o las filosofías y demás para refutarlas. Antes que él, pues la opinión en general era no meterse en lo que en temas controversiales, porque esto era lo que se transmitía del Imam Ahmed. 6. El abandonamiento de las argumentaciones y la discusión con la gente controversial en la religión. 7. Y la sunna con nosotros es el azar, son las narraciones del mensajero de Allah. O sea, aquí se defiende las narraciones. Las narraciones también implica, por ejemplo, en el libro del Imam Ahmed, en el Musnad del Imam Ahmed, que es un musnad, es una compilación de hadith a diferencia de la Sunan, por ejemplo, de Bukhari, de Muslim, Tirmidhi, que se compilan de manera temática. El musnad del Imam Ahmed es de acuerdo a las narraciones por cada individuo. Por ejemplo, todas las narraciones narradas por Abu Bakr y de Abu Bakr, es decir, todo lo que Abu Bakr narró del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también lo que se narró de dichos y hechos de Abu Bakr. Y es una cosa muy interesante, si quieres azar, azar es uno, azar son varios, transmisiones del profeta, si quieres varias encontrar azar, lo puedes encontrar en el Musnad, ¿no? Y alhamdulillah ya se está empezando a traducir al Musnad en inglés. Y puedes encontrar narraciones de Ali ibn Abi Talib, narraciones, o sea, no hadith, sino narraciones, dichos y hechos de los Sahaba. Y así está el Musnad, ¿no? Tiene, por ejemplo, lo que dijo Abu Bakr, lo que dijo Omar. Primero, las narraciones que dicen, o sea, los hadith que ellos narraron, y luego lo que ellos también se narra de ellos, lo que ellos dijeron e hicieron. Y es una muy buena fuente el libro del Imam Ahmed en esto del azar. Ok. Dice también, la Sunna explica y clarifica lo que hay en el Corán. 9. Es la guía al Corán porque contiene las evidencias y las indicaciones respecto a los significados y a las interpretaciones correctas. 10. No hay analogía respecto a la sunna. Laysa fi sunnatil qiyas wala tadurru lahwa al-amthal. No hay analogía al qiyas. El qiyas es algo que bastante controversial en un principio, ¿verdad? O sea, era algo que se cuestionaban. Y es algo establecido en el fiqh, ¿verdad? Pero respecto a la sunna, o sea, no puedes hacer qiyas respecto al entendimiento de la sunna propiamente, ¿no? Este es un tema que está abordado bastante bien en la risala del Imam Shafi. Imam Shafi habla de el qiyas. El qiyas era el tema de ese momento, un poquito antes. Antes de que se fomentara un poco el qiyas, de hecho, cuando Imam Ahmed empezó a estudiar con Imam Shafi, se le criticaba porque Imam Shafi ya tenía un poco esta cuestión de la analogía. Para el Imam Ahmed no había qiyas, ¿no? Se buscaba, para entender el fiqh, se buscaba primero lo que había en el Corán, luego lo que había en la Sunna, y luego algún azar de los compañeros del profeta. Para el resto de las otras tres escuelas, el qiyas jugaba un rol, ¿no? Y esto es
un punto interesante. Pero sin embargo, el imam Ahmed aprendió muchas cosas del imam Shafi y obviamente reconocía el ijtihad y estas cuestiones del imam Shafi, nomás que él decía, pues, pero sí, primero hay que hacer un esfuerzo en encontrar la opinión de los sahaba. Y Imam Malik también tenía una cuestión que es la Ahl al-Medina, la gente de Medina. O sea, hay que, como una fuente, también hay que buscar lo que opinaban todavía la gente de la Medina, porque en Medina pues estaba la crema nata. Por muchos años fue el centro del conocimiento, como 200 años después, hasta que se fue emigrando el conocimiento a Bagdad, porque realmente nunca se fue el conocimiento de Medina. Inclusive cuando el califato estaba en Damasco, Damasco no se volvió un centro de conocimiento, pero debido a los patrocinios y la situación de la famosa biblioteca y del centro de estudios que empezaron a formar los Abbasi, ¿no? Con Harun al-Rashid y lo que es Beit el-Hikma, la casa de la sabiduría que llamaban, donde empezaban a traducir y meter todas estas cuestiones. También los Abbasi se abrieron mucho a buscar y a preparar también a gente, a Cádiz, ¿no? Y tenían los Cádiz para que ellos buscaban, y Abu Yusuf y algunos de los fuqaha de los Hanafi habían sido que fueron también estudiantes. Por ejemplo, Muhammad Shaybani, estudiante, o sea, son dos famosos estudiantes del imam Abu Hanifa, los que realmente son los que compilan todo el fiqh y todas las posturas. Inclusive la akida de Abu Hanifa realmente la tenemos pues básicamente por Abu Ja'far al-Tahawi, porque cuando vemos el akida tahawiyya, que es una de las akidas también muy importantes que todos debiésemos de leer, aunque hay 2 o 3 puntos, hay que leerlo con la explicación de Abdul Aziz, que es algo del siglo XIV, donde un comentario muy clásico y muy bueno, que también está en inglés, muy detallado, sobre Akida Tahawiyya. Es una de las akidas más, inclusive muchos de los Ash'ari la estudian, pero hay algunos temas ahí, como 2 o 3, como les mencioné ahí, que sí requiere de revisión, sobre todo en los nombres de atributos de Allah y en unos aspectos del imán, porque Abu Hanifa tenía un aspecto respecto al imán, un detallito, ¿no? O sea, son detallitos nomás. Pero la akida, bueno, se me fue un poco la bien, pero voy a continuar, inshallah. 11. La sunna no se comprende con el intelecto o con los deseos, ¿no? Este es un punto importante. O sea, la sunna no es comprendida con el intelecto y con los deseos, con el hawa, wala bil uqul. Y Ibn Qayyim al-Jawzi, inshallah tradujimos un parte de este libro bien importante, Ilam al-Muwaqqi'in, de Ibn Qayyim al-Jawzi. Ibn Qayyim, él se mete a ver todas las riwayas, todo lo que opinaba la gente del Ra'i, porque por eso le estaba hablando de Abu Hanifa. O sea, antes de Imam Shafi, en Kufa, donde estaba Abu Hanifa, empezaba ya una escuela donde se usaba mucho el qiyas, se usaba mucho el Ra'i también, la opinión, ¿no? Porque tenían que usar la opinión, siendo que el hadith, debido al problema de los shias y los narradores en Kufa, tenían que hacer muchas cuestiones hipotéticas y buscar la solución con las pocas evidencias que tenían del Corán y de la Sunna, porque no tenían muchas evidencias de la Sunna. Esto es un consenso general respecto a Abu Hanifa y sus estudiantes. No porque, o sea, a veces hay gente que exagera, que dicen que no sabía más de 100 hadith Abu Hanifa. No, eso no es cierto. O sea, sí había grandes del hadith en esa región, pero pues obviamente
el hadith no solamente pues había ido a diferentes lugares del mundo islámico, como les decía, Medina fue el centro del conocimiento islámico por muchos años, porque ahí estaba Abdullah ibn Omar, y luego pues estuvieron los grandes, ¿no? Los fuqaha de Medina, y bueno, les decía que en el libro de Ibn Qayyim viene la postura sobre el qiyas y de Ray, lo que decían los diferentes, los grandes de los sahaba y los ulama posteriormente, y está muy interesante, y se tradujo, inshallah, eso, y en el último seminario que hicimos lo vimos un poco con el hermano Ahmed Velayati, ahí estuvo, inshallah. Bueno, 12. Respecto a la sunna también dice, porque todo esto es de la sunna. El imam Ahmed empieza su tratado de Aqida sobre nuestra fe, cuál es nuestra postura del imán. Empieza diciendo todo es la referencia al aferramiento, al imsak de la sunna, el agarrarse de la sunna. Dice, la sunna consiste en seguirla y abandonar los deseos, a ti como que te inclina tus deseos hacia algo, y dices, pues mejor me voy por acá, en lugar de irme por la sunna. 13. Y es de la sunna que quien abandone cualquier aspecto de ella, no importa cuál, no ha aceptado la sunna en su totalidad y no ha creído en ella y no es de su gente. Subhanallah, esto es lo que dice el imam Ahmed. Dice, y de las cosas básicas de la sunna, que cualquier cosa que abandones de la sunna en un solo asunto que sea, no ha aceptado la sunna en su totalidad y no ha creído en ella y no es de la gente de ella. O sea, porque de hecho, pues nosotros, en términos generales, cuando nos diferenciamos de los shias, pues decimos a la gente de la sunna. Pero, o sea, sí es muy cuestionable esto de la sunna, porque de la gente de la sunna hoy es muy cuestionable porque pues escuchamos cualquier cosa de la sunna y la rechazamos, ¿no? Y eso es lo que venía yo diciendo. O sea, hay aspectos, hermanos y hermanas, hay aspectos de la sunna, del entendimiento de la sunna, que son fundamentales tanto en la creencia, porque de ahí también sacamos la creencia, por ejemplo, los aspectos teológicos y, por ejemplo, comprender los nombres y atributos y la comprensión de la gente del hadith y de la sunna, ¿no? Como estamos leyendo ahorita, pero también en aspectos de la ibada, o sea, la adoración, o sea, la gente que muy pegada a la sunna, pues va a fijarse primero cuál es la postura de la sunna y no cuál es la opinión o algo que haya dicho, aunque sea un imán famoso. O sea, esta es la cosa de la sunna, ¿no? Y también otro aspecto de la sunna que hoy en día, por la ilustración y la modernidad en la que vivimos, pues la gente ha abandonado un poco el aspecto de la sharia y de la sunna en general, o sea, nuestra forma de vida en general, más allá de la ibada. Por eso hay que estudiar. Yo creo uno de los mejores libros de la sunna es el Zad al-Ma'ad. Esa es otra obra que debiésemos de traducir, que también en inglés no se ha traducido del todo, que Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab hizo un pequeño compendio, o sea, hizo un resumen del Zad al-Ma'ad, que en árabe son 5 volúmenes. Es un libro de Ibn Qayyim que dice prácticamente la sunna, o sea, todo el wahidayatihi y su guía y su sunna respecto al salat. O sea, cómo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía el salat, cómo iba Muhammad sallallahu alaihi wasallam al baño, y luego, pero sobre cómo lidiaba esto y cómo hacía esto y cómo aplicaba esto y todo el Zad al-Ma'ad es sobre la sunna. Es una gran obra también la del Zad al-Ma'ad.
muchísimas obras clásicas que necesitamos para crecer en el Islam. 14. Y de la sunna es tener fe en el qadar, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y subhanallah, esto es específicamente de la sunna, porque cuando, o sea, está mencionado en el Corán, obvio, pero cuando, o sea, en el Corán sobre Arcano al Imán, o sea, hay 2 o 3 versos donde se menciona las ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن تؤمنوا بالله. O sea, en ciertos versos del Corán se mencionan los artículos de la fe, ¿ok? Pero en la Sunna, en el hadith donde Jibrail prácticamente interroga a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin que la gente supiera que era Jibrail, ¿verdad? Hace énfasis en tu'minu billahi wal yawmil akhir wal qadr al khairihi wa sharrihi wa tu'minu bil qadr al khairihi wa sharrihi. Esto era, o sea, todo hasta ahí pues era prácticamente, está clarísimo en el Corán, pero añade al qadr al khairihi wa sharrihi, nomás una explicación de las cosas que también ya están mencionadas en el Corán del qadr. Yani qaddara, Allah yuqaddar, esto es en el Corán, ¿no? 15. Afirmamos que los hadith respecto al qadar y tenemos fe en ellos. Y no decimos cómo ni por qué, pero simplemente afirmamos y creemos en ellos. Esto es lo que está diciendo Imam Ahmed, y esto es un poco como lo que decía el Imam Malik, que les he repetido en Aqiyat al-Wasatiyya, ¿no? La postura, por ejemplo, cuando le preguntaron respecto al istiwa, o sea, le dijeron a Rahman, al Arshi istawa, fa kayfa istawa, ¿no? Le preguntaron estas preguntas, ya les dije, inshallah, ya lo deben de saber, si no, vean anteriormente, pero Imam Ahmed aquí también menciona esto. Ahora, y quien no sepa, 16, y el que no sepa la explicación de un hadith, y que no tenga la capacidad intelectual de entenderlo, entonces eso debiese de ser suficiente. Simplemente afirmar el hadith y tener fe en él, ya que las cosas de la religión han sido perfeccionadas para él. O sea, en este sentido, porque necesita creer en ello y someterse a ello y lo que sea semejante a ello, ¿no? Sobre todo respecto al qadr. Y el qadr de por sí es un asunto que, pues es un asunto de Allah, ¿verdad? Hay que, como el ruh, como el sa, como la hora, o sea, no, son asuntos que no sabemos, salvo algunas cosas que ha mencionado Allah y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. 17. Y también, respecto a los hadith transmitidos respecto a la ruya, que los creyentes verán a Allah en el día del juicio, o sea, en el más allá, todos ellos, aunque estén en desacuerdo con la gente aunque la gente no tiene aversión y no cree en esto, ¿no?
inshallah. Esto es un punto, es un punto fundamental en nuestra fe en Allah. Lo vimos en el Aqid del Wasatiyya, el ver a Allah subhanahu wa ta'ala en el más allá. Es obligatorio sobre el creyente tener fe en el ruya, en que vamos a ver a Allah subhanahu wa ta'ala, y no rechazar ninguna palabra de esto o de los hadith al respecto que han sido narrados por personas de confianza, por hadith auténtico, pues por buenos narradores. Y la gente de la Sunna no arguye con la gente o disputa, ni debería de aprender sobre este tipo de argumentación. Aquí no sé si se está refiriendo al Imam Ahmed, a lo que ya empezaba, ya en su época empezaba la retórica. Ya estaban aprendiendo ciertos musulmanes, ya se estaba enseñando en este Beit al-Hikmah el trivium, que tanto había desviado a los cristianos y lo que habían adoptado los romanos, y que era la lógica y la retórica. Entonces, pero puede ser, este punto habría que ver a qué se refiere. No, aquí hay una nota que dice que el Imam Shafi dijo: mi juicio respecto a la gente de la retórica, exactamente, mashallah, fíjate. Allah. Dice, mi Imam Shafi dice respecto a la gente de la retórica, es de que deben de ser golpeados con hojas de palma y zapatos. Allahu Akbar, subhanallah. Yo no lo estoy diciendo, ¿verdad? Aquí lo está diciendo el Imam Shafi, ¿verdad? O sea, me río porque pues, los que me han seguido en los últimos 2-3 años saben mi postura con respecto al kalam. Pero no había leído esto es una nota del libro que estoy traduciendo, pero yo no sabía esto. El imam, o se me había olvidado, pero el Imam Shafi dijo: mi juicio, o sea, mi hukum respecto a la gente de la retórica, del kalam, es de que deben ser golpeados con hojas de palma y zapatos. A ver, ¿dónde se fue esta nota? Y deben de ser expuestos en público. Debe ser la recompensa de aquellos que abandonan la sunna y que toman la retórica. Subhanallah. Esto es, no es lo que dijo el Imam Ahmed, ¿no? A eso se refería porque tenía la duda, pero sí era la retórica, ¿verdad? Y aquí Imam Ahmed, pues aprendimos también que decía el Imam Ahmed, que era el amigo el Imam Shafi, amigo de Imam Ahmed. También, por cierto, dice 20, otro punto, 20. Por cierto, estar metido, el kalam, por cierto, el kalam o la retórica teológica respecto al qadr o a la ruya, al Corán y otros asuntos, son de las cosas que son detestadas y prohibidas. Por eso les decía, algo con el que rompió el núcleo del Hanabila, de los seguidores de Ahmed bin Hanbal, que se volvió oficial y les dije en un principio, por varios siglos continuó como oficial de los Abbasi, después de la Mejna, después de Mutawakel, ya en la época de Imam Barbahari, que también hizo un tratado, les dije, importante de la Akida, pero ya con ciertos cambios. Pero fue una cuestión diferente, ¿va? El Imam Barbahari hay que estudiarlo a fondo también para entender la posición de ciertos lineamientos de algunos salaf de hoy,
hay que entender bien el contexto del Imam Barbahari, porque muchos como que toman de ahí, pero es otra circunstancia, porque Imam Barbahari no solamente estaba apoyado por el Imperio Abbas y por la Casa Real, y estaba ahí en la capital de la Casa Real. La dawa del Barbahari, que era hasta agresiva de cierta forma, o sea, atacaba a ciertos grupos, pero ya empezaba la otra escuela Ash'ari, ¿no? Ya con, ¿no?, la escuela de Abu Hassan al-Ash'ari, y ya empezaba al Baqilani, que fue uno que retomó a Abu Hassan al-Ash'ari, y de ahí se fueron y hasta llegar a la Nizamía en Nizapur, ¿no?, con Jowaini, Ghazali, Razi, ¿no? Pero de todo, o sea, el punto aquí es de que es importante estudiar eso a fondo. Ese punto, para los estudiosos del Din, ese es un punto que hay que estudiar a fondo, porque ciertas diferencias que hay hoy entre los Salafi tiene algo que ver con esto. Y bueno, se me fue por qué iba a decir esto, pero bueno. Barbahari es importante estudiarlo para entender un poco las circunstancias hoy, porque hay ciertas cosas que están fuera de contexto. Hay cosas que están fuera de contexto. En el contexto de hoy, Barbahari era otro rollo. Y mashallah era un luchador social y defensor de los salaf. Y influyó o sea, corrigió a los Ash'ari en mucho, o sea, los reformó bastante, aunque luego, o sea, la cosa de los Ash'ari es de que no todos son iguales, es difícil encontrar una sola, no hay como que unión, no hay un consenso sobre ellos. Con la gente de Ahlus Sunnah wal Jamaat, como estamos viendo, pues tú puedes agarrar un libro de Akida, tanto de Imam Tahawi como de Usul Sunnah, como del Imam Barbahari, como de Mohammed ibn Abdul Wahhab, o inclusive de Tabari, que hay una Akida de Tabari, cosas que generalmente pues hay consenso general. Y luego ves algunas variantes, pequeñas variantes, por ejemplo, en Sharh al-Nawawi, por la influencia más que nada en el ambiente y los patrocinadores de las escuelas y de las madrasas, porque hay que entender también que pues empezaban ya las universidades, por decir, ¿no?, donde se iban los qadi a estudiar y les pagaba el gobierno y demás, ¿no?, o tenían subsidios o eran patrocinados. Entonces tenías que mantener cierta línea, ¿no? Y eran escuelas religiosas. Por ejemplo, si te metías a la Nizamía, tanto de Nizapur como de Bagdad, tenías que subhanallah, tenías que es que perdón, me interrumpieron acá atrás y no entendí ni lo que estaban diciendo ellos, no sé si me estaban hablando a mí o me borraron ahí. Pero bueno, inshallah, la gente del Kalam es pues hay que estudiarla. Pero aquí Imam Ahmed nos dijo en el punto 20, vamos a dejarlo ahí, inshallah. Ya estamos en el punto 21. Ahí vamos a continuar mañana, inshallah. Y vamos a terminar el libro de Usul al-Sunnah del Imam Ahmed bin Hanbal. Hay diferentes tratados del Imam Ahmed. Este es uno de los más largos, porque hay unos más cortos, pero creo que este es bueno. Y vamos a ver varias cosas de la Sunnah, ¿no? Y inshallah, ojalá y me acuerde que uno de los temas es de la Hanabila de antes. O sea, como que la Hanabila de antes de Ibn Taymiyyah, que Ibn Taymiyyah hizo lo que se llama un tahqiq, que él corrigió todos los pequeños detallitos que no estaban conforme al Corán y a la Sunna, de algunas creencias de la Hanabila de aquel entonces, lo corrigió. Y aún de la gente, o sea, por ejemplo, de diferentes puntos de creencias, detallitos pequeños, aunque eran consenso,
había ciertos puntos que Ibn Taymiyyah y luego Ibn Qayyim corrigieron, porque ya con los hadith auténticos y viendo las perspectivas diferentes, corrigió. Pero Ibn Taymiyyah rompió un poco el molde de los Hanabila, porque sí se metió a temas controversiales, como les mencioné, ¿verdad? Pero para indagar, para aprender y poder refutarlos. Y fue por eso no hemos tenido un escolar, lamentablemente, digo, porque pues sí necesitamos escolares de ese calibre hoy en día también para refutar muchas de las cosas que estábamos viviendo, y estábamos viviendo cosas parecidas, ¿no?, a las de Ibn Taymiyyah en su época, porque habían sido conquistados por los mongoles, no tenían un califa, ¿no? Empezaba apenas a formarse el califato de Egipto, se empezaba a consolidar, pero pues de repente el Sham y todo, el Irak y el centro del mundo islámico, o sea, Bagdad, por ejemplo, quedó sin califa, y estaban los tártar, ¿no?, los mongoles, y luego se hicieron chiitas, y bueno, eso es otra historia, pero hay que entender el contexto, y tenían su propia ley y demás, entonces por eso hay que entender a Ibn Taymiyyah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi, subhanakallah wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.